Hola, hola a todas, todos y todes. Soy Michelle Quiñones y esto es Voces por tus Derechos, el espacio de la Defensoría del Pueblo en el que amplificamos y escuchamos las voces de quienes defienden la vida, la dignidad y la igualdad. Hoy nos encontramos para hablar de un tema muy importante, un compromiso internacional que cambió un antes y que hizo un antes y un después en el tema de derechos humanos y la protección de derechos humanos a personas mayores. Se trata de la Convención Interamericana sobre la Protección de Derechos Humanos de las Personas Mayores. Hoy nos encontramos con María Conchita Fernanda Ramírez. Gracias por asistir a este espacio, primero que todo. Muchas gracias por estar con nosotros. No, Michelle, a ustedes muchísimas gracias por esta oportunidad de hablar de algo tan importante y tan valioso y tan olvidado como los derechos humanos de las personas mayores. María Conchita es una reconocida defensora de derechos humanos con más de 30 años de trayectoria, ex coordinadora del Consejo Distrital de Sabios y Sabias en Bogotá y es una pieza clave también para la adhesión de esta convención. Y exalcaldesa de Zipaquirá, mejor dicho, tú has trabajado toda la vida por la protección de los derechos. Sí. Y sigo. Y sigues. Bueno, hablemos primero de esto. Explícanos por qué es tan importante esta convención. Mira, yo me acerco a la persona mayor más o menos a la altura del año 2010 de manera perfectamente circunstancial. Y entre los descubrimientos que hago es mi absoluto analfabetismo sobre vejez, sobre persona mayor, sobre todas esas cosas. Comienzo a asumir algunos papeles relativamente protagónicos en Chapinero cuando creo el Consejo Local de Sabios de Chapinero bajo el acuerdo 284 que era el anterior acuerdo. Pero siempre he tratado de ser responsable con esos motivos, con esos proyectos y empecé realmente a leer mucho y a trabajar mucho para encontrar lo que seguramente el mundo ha encontrado y que después de la pandemia se confirma, el absoluto abandono en que la persona mayor vive. Pero desde entonces yo lo proyecto como futuro, porque decía, es una población que va caminando un poco al abismo, porque los jóvenes, porque los adultos iban caminando hacia una invisibilidad y hacia un abandono. Entonces era urgente comenzar a trabajar por la vejez, pero más que por la vejez, que hay que trabajar y mucho, por las generaciones que venían llegando a cumplir ese camino. Tú fuiste una de las personas que motivó esta adhesión. ¿Qué te impulsó para respaldar esta adhesión y qué aprendizajes, encontraste en el camino? Como te cuento, yo comencé en el año 2010, pero en el año 2015 la OEA aprueba la Convención Interamericana que acabas de mencionar. Y obviamente comienza a regir para todos los países miembros de la OEA, pero para que la convención tenga vigencia en cada país debe ser aprobada por el respectivo Congreso de cada país y debe ser llevada a el nivel de ley. En la OEA la aprueban en el año 2015. ¿Qué me motiva? Que era el año 2018 y el gobierno no había hecho absolutamente nada. Entonces, ante esa situación, el Consejo de Sabios pide el apoyo de una organización internacional que se llamaba la FIAPAM, que era la Federación Internacional de la Asociación de Personas Mayores, tenía su sede en Madrid. Pedimos el apoyo para comenzar a trabajar la convención y ellos nos financian la traída de Sandra Wenchan de México, desde la CEPAL en México, que era la mayor autoridad que había en ese momento sobre convención. Con un grupo de organizaciones aquí en Bogotá, tuvimos una reunión con ella vino a Colombia, hicimos la reunión con un grupo de organizaciones importantes y grandes, y ella misma convoca al delegado de la ONU en Colombia, y entre la ONU y la OEA presentan la carta al gobierno, porque para hacer ley, esta convención tiene que nacer del gobierno hacia el Congreso. En el Congreso dicen tiene que ser iniciativa del gobierno. Eso requería la firma de todos los ministerios por el compromiso de los derechos y todo eso, pero lo logramos. Logramos que el gobierno presentara con una brevedad interesante, antes de 3 meses, estaba presentando el proyecto de ley. En el Congreso recibimos apoyo de algunos congresistas, no los voy a mencionar porque no es el caso, pero tenemos un profundo agradecimiento con ellos. Y la ley pasa sin ninguna objeción. Dice la ley 299 que es la ley que contiene la totalidad de la convención. Ya en ese punto podíamos empezar a actuar.
Tú hiciste toda una tarea, digamos, una ardua labor precisamente para que se pudiera acoger esta convención en Colombia, pero y sabemos, digamos, que esta ley también pues plantea algunos escenarios para la protección de derechos de las personas mayores, pero en la cotidianidad, digamos, para explicarle a las personas que nos están viendo cómo puede mejorar la vida cotidiana de una persona mayor este tipo de acuerdos. Mire, Michelle, hay una frase muy, muy corriente cuando dicen se necesita voluntad política, pero resulta que voluntad política ya hay. Ahí está la convención, ahí está la ley. La convención o la ley tiene 3 parámetros muy importantes, algo así como ese trípode que vemos ahí. Es 1, el preámbulo. El preámbulo de la convención es muy bello porque cuenta toda la historia de cómo fueron esos años de trabajo. Ellos empezaron en el 2007 y aprueban en el 2015. País por país tienen que pasar. 2, los principios generales de la convención, que también son muy valiosos, son el marco teórico, digamos, de la convención. Y 3, no tanto los derechos. Los derechos son importantes, los 27 derechos, sino las obligaciones del Estado con cada derecho. Entonces la convención contiene las obligaciones del Estado. Al finalizar cada artículo que contiene uno de los derechos dice, el Estado deberá, y entonces se empieza a señalar todo lo que el Estado deberá. Entonces ahí no se necesita tanto una voluntad política porque ya está. ¿Cuánto? Una voluntad institucional, pero sobre todo una voluntad social. Que la sociedad realmente se organice. Yo tengo una convicción y es que a nada le teme tanto un gobierno como a una sociedad organizada. Eso es de lo más miedoso que para ellos. Entonces, que la sociedad se organice para comenzar a exigir esas acciones que le permiten a las personas mayores gozar de ese derecho. Lo importante no es el derecho, es lo que el Estado tiene que hacer para garantizar ese derecho. Y aunque la gente ya habla mucho de los derechos de la Convención, nadie habla del Estado. Entonces, ¿qué necesitan? Necesitan comenzar a exigir. Pero necesitamos también las acciones de las organizaciones que tienen bajo su responsabilidad los controles, como les decimos popularmente, las IAS, ¿verdad? Necesitamos las acciones de las personerías en los municipios y en los departamentos, como los de la Procuraduría en la Nación, como los de la Defensoría a todo nivel, como los de las veedurías distritales, para que vigilen si las instituciones están cumpliendo con esas obligaciones que les impone la Convención. Michelle, la Convención tiene carácter constitucional por ser un documento internacional. Eso significa que tiene nivel de constitución, o sea, es absolutamente ineludible. Entonces, ¿qué se necesita? Comenzar a vigilar. Pero también se necesita el apoyo de las IAS. Vamos a verlo de esta manera. Las personas mayores son personas mayores de 60 años. Quienes cumplieron 60 años ahora, debieron nacer más o menos en el año 1960. ¿Sí? Los que tienen 60 años. Los que tienen 70 años debieron nacer en 1950. Y así de para atrás, los que tienen 80 debieron nacer en la década del 40 al 50. Era una época donde la participación no se daba, o sea, donde teníamos miedo de hablarle a los políticos, donde se les reverenciaba. Hoy en día todavía un poquito, pero esa situación hizo que se hubieran acostumbrados a guardar silencio, estuvieran acostumbrados al no derecho a la participación. Después aparece la ley de la participación y aparecen algunas normas, pero no hay quien los impulse, no hay quien los ayude. Hoy en día las cosas comienzan a ser distintas, pero lo más bonito de todo esto es cómo son los jóvenes los que están empezando a mostrar mayor interés en qué nos espera cuando seamos viejos. Cuando se dieron cuenta que si seguían por ese camino iban a llegar a un abismo, y ese abismo se llamaba vejez. Y hoy en día, con el tema de la nueva longevidad, la vejez es tal vez el momento más maravilloso de un ser humano si puede llegar a gozar los derechos naturales que le corresponden. Claro, y además ahí sí, como dicen todos, vamos por el mismo camino y pues claramente se debe, digamos, luchar por esas garantías. Pero hemos hablado del tema de derechos en generalidades, no vamos acá a ahondar sobre toda la convención, pero sí un poco sobre esas obligaciones que se han dejado de cumplir, que están y que aunque se ha avanzado pues en el tema de acogerlas, ¿no?
todavía falta? ¿En qué falta todavía que el Estado garantice esas obligaciones? A ver, te voy a dar unos datos. En Colombia hay en este momento 9 millones de personas mayores de 60 años. De esos 9 millones de personas, solamente el 25% tiene pensión. Entonces hago un primer paréntesis. De ese 25% que tiene pensión, que son más o menos, pongámoslo en cifras grandes, 2.500.000 personas, más del 50% está pensionada con un salario mínimo. O sea, están en condiciones económicas muy difíciles. Pero más difíciles son la situación económica del 75% restante. Pero la pregunta fundamental es ¿de qué están viviendo? Ni siquiera cómo están viviendo, sino de qué están viviendo. Primera respuesta. Pandemia, año 2020, 83% de los muertos personas mayores de 60 años. Pero también, no vamos a decir Colombia, el mundo descubre que se envejeció. El mundo descubre, y cuando empezamos a hacer el seguimiento, encontramos que este factor de unas vejeces abandonadas e invisibilizadas es muy latinoamericano. ¿Qué hace falta? Hace falta ese reconocimiento. ¿Qué pasa con el 75% de las personas mayores? Si te estoy hablando de 7 millones, bueno, de 6 millones y medio de personas, es una población muy grande. Entonces, ¿qué hace falta? Hace falta mirar esa población como un punto de llegada de toda la población del país y que esa llegada no sea, repito, 1000 veces, no sea un abismo. Precisamente hablando de estos porcentajes, ¿no? Tú nos hablabas que solamente una parte de las personas mayores acceden a ciertos servicios, derechos, y pues hay desigualdades con algunos otros grupos de personas mayores también que hacen parte de comunidades indígenas, afrodescendientes, mujeres. ¿Cómo garantizar los derechos para estas poblaciones? Yo que he aprendido en estos tiempos de trabajo con la población mayor de Colombia, Michelle, y es que tal vez el mayor perjuicio se nota en los centros urbanos, porque en la ruralidad todavía se guarda un cierto respeto por la persona mayor entre los campesinos, entre los indígenas que están en la zona rural se nota. Okay. Entonces la mayor desigualdad en ese sentido se aprecia en los centros urbanos pequeños y grandes. Y en los centros urbanos hay poblaciones sobre las que nadie voltea a mirar. Hay dos poblaciones que han sido muy difíciles y con las cuales quisimos trabajar. La población LGBT mayor de 60 años. Mira, es un drama. Yo asistí a 3 o 4 mesas de trabajo con ellos y no volví porque me afectaba emocionalmente de una manera violenta, que todas las veces terminé llorando. Y no soy pues así de que se me suelta la lágrima por cualquier cosa. Pero lo que tenía que oír de estas personas era dramático. Pero luego esto todavía sigue siendo dramático porque eso no ha cambiado. Eso tal vez en las poblaciones menores de 30 años esté dando un giro, pero de 40 para arriba seguimos teniendo problemas muy delicados. Y hay otra población que esa sí que es grave, la población carcelaria. Sí, claro. En las cárceles no hay el más mínimo asomo del cumplimiento de un derecho para las poblaciones mayores, aún cuando la ley establece que ninguna persona mayor de 70 años podrá estar en la cárcel. No hay una sola investigación que nos diga cuántas personas, hombres y mujeres mayores de 70 años siguen en las cárceles y en qué condiciones. Entonces, eso que me preguntas, eso tiene que ser objeto de una investigación. Así como se dan muy buenos informes de los niños y se dan muy buenos informes de los adolescentes, habría que dar muy buenos informes de los viejos. Pero evidentemente el tema de recursos para ese tipo de investigaciones está agotado, ¿no? Claro, María Conchita. Y precisamente, digamos, para finalizar estos episodios, nosotros siempre dejamos una pregunta que queremos que resuene y que pues lo hacemos con todas las personas que vienen, y es ese llamado que se le hace a la sociedad, a las instituciones, para un buen futuro hoy, inclusivo y sin discriminación para las personas mayores. Te voy a decir una cosa, la política pública de envejecimiento y vejez termina este año. Se tiene que gestar la nueva política pública y la nueva política pública tiene que tener 2 marcos definitivos. Primero, el tema de la nueva longevidad como parte del plan de desarrollo distrital, y segundo, la Convención de los Derechos Humanos. Y en este momento yo acabo de recibir hace unos días la noticia dramática de que no se va a llamar política pública de envejecimiento y vejez, sino política pública de servicios.
O sea, una política pública que tiene que cubrir todo el universo de derechos se va a quedar en el tema de los servicios. Una política pública que va a cubrir la población vieja por más de 10 o de 15 años. Entonces las personas que vienen en este momento sobre los 50 años siguen en el peligro de que van a llegar a un abismo. Porque no hay una predisposición social, política y económica de comenzar a amparar. Yo te lo vuelvo a decir, no los viejos, porque los viejos ya vamos de salida, sino a esas generaciones que están entrando en condiciones realmente dramáticas. Entonces hay que mirar cómo ese 75% que está sin pensión, ¿cómo hace para mejorar sus ingresos? ¿Cómo hace para mejorar sus ingresos ese 50% de pensionados que están recibiendo un salario mínimo? Y en el imaginario de la gente, quien tiene una pensión, tiene que ayudar a la familia porque para eso tiene pensión. ¿Qué les pueden ayudar con un salario mínimo? Pero es que, Michelle, si ves las estadísticas, los pensionados con un salario mínimo, más del 50% contribuyen al mantenimiento de sus hogares y de los hogares de sus hijos. O sea, es una condición muy, muy compleja y muy difícil. Ya me dejaste pensando. O sea, por eso ustedes son los que tienen que trabajar por esa política. Ustedes son los que tienen que trabajar por esa casa. Cuando uno va a construir una casa tiene unos cimientos y lucha por tener cemento y arena y buenos ladrillos y todo, porque es donde yo voy a vivir. Ustedes van a vivir en esa vejez. Hay que preguntarse cómo vamos a vivir. Pues María Conchita, muy, muy buenas reflexiones que nos dejas acá, sobre todo, pues digamos, en eso, ¿no? Como en avanzar en esas políticas desde ya, ¿no? Y lo que tú hablas del tema de nueva longevidad también, precisamente es un tema para reflexionar, ¿no? Y es un tema pues para seguir ahondando, para seguir hablando, para seguir poniéndolo sobre la mesa. Y pues muchas gracias por acompañarnos en este episodio. Pues a ustedes que nos escuchen, que nos sigan en redes sociales y que compartan estos episodios.